que uno de mis sueños cuando yo estaba recién graduado de la universidad era irme de expatriado. En su momento, pues bueno, no lo logré como tal, no se dio por X o Y circunstancia. Sin embargo, tengo muchos amigos que sí lo han hecho. Y no siempre es tan fácil como te la pintan. Yo estaba al frente de la vicepresidencia de recursos humanos para México. Estamos hablando de Coca-Cola Company. ¿Qué tan difícil es, Toño, trabajar en un mercado como Estados Unidos? Llegas y no puedes llegar y decirles, oigan, es que venimos, o sea, nos trajeron a una serie de personas aquí a ayudarles a cambiar, pues porque... Claro. O sea, siento como una... ¿Por qué hay que cambiar, muchachos? ¿Sientes que esa resistencia al cambio es más difícil en una empresa, por ejemplo, norteamericana como Coca-Cola o incluso en una empresa mexicana? Yo creo que en todas es fácil o difícil dependiendo mucho del estilo del líder. Ok. Balmer era el que te faltaba, Paul Balmer, ¿no? Paul Balmer. Es que tú eres fan de Bill Gates. O es que mi amigo es fan de Bill Gates. Entonces, no, ya, cuéntala. Recursos humanos es el que pone a la gente, ¿no? El que atrae a la gente o el que dice te quedas. Recluta. Te va, recluta a la gente. Tú tienes los procesos, sí. Pero al final de cuentas yo te traigo la gente a ti y va a trabajar para ti. Son perfiles diferentes. O sea, el emprendedor, pues es muy aventado, muy arriesgado. Muy aguerrido, Jonathan. Sí, y el ejecutivo, pues lo ve diferente completamente. Con otros ojos. Con otros ojos. Yo soy un convencido de que la gente está por resultados y no por tiempo, Ok. cuando es un trabajo administrativo. Las generaciones nuevas traen otro chip. Ellos trabajan desde donde sea, con un aparato, con un teléfono. Son igual de productivos o más en una hora que a lo mejor yo sentado 8 horas en una oficina. Le dan valor a otras cosas. Y es súper relevante. Pero atrás de ese concepto de valor que tienen, que es que yo valoro más el bien que le hacen al medio ambiente, o yo valoro más mi tiempo libre, o yo valoro más la capacidad de que yo pueda probar diferentes cosas y de no estar atado. Entre Cortes de Historias es un podcast patrocinado por Urban Barbershop, la barbería para caballeros en el corazón de Santiago de Querétaro. Síguenos en nuestro Instagram como Entre Cortes e Historias o en nuestro canal de YouTube Urban Studio Querétaro. Gracias. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cortes e Historias. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Toño Gómez. Toño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por darte el tiempo, por aceptar nuestra invitación para platicar un ratito. Toño pues tiene una trayectoria profesional muy interesante. Se ha desarrollado en el ámbito de recursos humanos, relaciones laborales y además tiene esta experiencia, esta posibilidad de ser expatriado y trabajar en una de las compañías, pues yo me atrevería a decir, más importantes que existen. Pero bueno, no me quiero adelantar y que mejor Toño nos lo cuente de viva voz. Entonces, para empezar, Toño, me gustaría preguntarte, ¿a qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Bueno, yo me dedico a recursos humanos, ¿Qué? que eso es tan amplio como no decir nada. Pero lo que me gustaría decir es que me dedico a ayudar a las empresas a que a través de la gente se logren los resultados de la empresa, pero que también la gente pueda lograr su satisfacción profesional y personal. Entonces, eso es lo que me gusta decir que es algo que me dedico. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a eso, Toño? A la gente, yo creo que desde toda mi vida, desde que me gradué de preparatoria, he estado involucrado en temas de desarrollo de gente, mucho más formal en el área de recursos humanos, desde el año 2001, que me tocó darle forma a un departamento de recursos humanos en una institución educativa aquí en Querétaro, y ya a partir de ahí en empresas de forma sino más consistente y formal. Ok. Muy bien. Cuando surge esta posibilidad de ser expatriado, yo recuerdo, y te lo comentaba hace poco, que uno de mis sueños cuando yo estaba recién graduado de la universidad era irme de expatriado. En su momento, pues bueno, no lo logré como tal, no se dio por X o Y circunstancia. Sin embargo, tengo muchos amigos que sí lo han hecho. Y no siempre es tan fácil como te la pintan. Se escucha como aventura. Ni tan escucha bonito, como ¿no? aventura. Y de repente, pues yo he sabido de amigos que se van, por ejemplo, de expatriados y que dicen, pues es padrísimo porque te pagan casa, te dan coche, el salario allá, más el salario de México. Entonces pareciera que dices, uff, va a estar increíble.
No siempre es tan fácil, Toño. No, la verdad no es fácil. Yo te puedo decir que en mi caso yo he tenido mucha suerte, no en lo personal, sino más bien en consecuencia. Mi esposa Lorena es espectacular. Y si nos fue muy bien como expatriados fue gracias a ella. Porque yo creo que la parte más difícil de ser expatriado es que tú llegas y el día que te bajas del avión al día siguiente tú llegas a una oficina y ya estás trabajando. Y ya estás con una responsabilidad y ya estás a cargo de gente y con juntas y viajando y no sé qué. Pero quien te acompaña, y en este caso ahora mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Ustedes sabemos todos ahorita, pues ellos llegan y tienen que empezar una vida de cero sin conocer a nadie, hablar. Tienen que alejarse de sus familias, sus amigos, claro, sus amigos, y el éxito que tú tengas depende de ellos, o sea, de qué tanto cuentes con el apoyo. Tú decías la aventura, ¿no? Ojalá, sí, también tu pareja tiene que ser tu cómplice en esa aventura. Porque si tú lo ves como mi proyecto profesional y no lo ves como un proyecto familiar, entonces o vas a tronar a lo familiar o vas a tronar a lo profesional. Entonces, Qué fuerte. eso es muy uno, ¿no? O sea, es el glamour de la vida de expatriado es increíble. Y no me refiero al glamour en cuanto a vida glamurosa, sino es la oportunidad de estar en otro país. Generalmente cuando te mandan de expatriado es porque tienes un puesto de mayor responsabilidad. Claro, ya has dado resultados. Has dado resultados, estás avanzando en tu carrera. Entonces como que todo pinta muy bonito, ¿no? Pero si esa parte familiar no la tienes de sólida, es muy, muy difícil, ¿no? Y te repito, yo me fue muy bien por Lorena, por mi esposa. Ajá. Pero qué padre tener una pareja que te apoya, ¿no? Que te hace crecer. Sí. Oye, y en tu caso, Toño, ¿cómo surgió esta posibilidad de ser expatriado? Mira, pues yo estaba trabajando en Coca-Cola. Yo estaba al frente de la vicepresidencia de recursos humanos para México. Estamos hablando de Coca-Cola Company, porque de repente también está Coca-Cola FEMSA, y tal cosa. Arca, Bepensa, con talladores. Tú directamente. Coca-Cola. Ok. Y estando ahí, uno de mis grandes mentores en mi carrera, que se llama Miguel Ángel Luna, él era el responsable de todo recursos humanos a nivel Latinoamérica. Se estaban dando unos cambios estructurales fuertes para la compañía a nivel internacional y me ofreció la oportunidad de hacerme cargo yo de le llamamos mercado multinacional o multicultural. O sea, cuando tú veías México, ves solamente México. Y él, como parte del desarrollo de mi carrera, el que yo viera mercados diferentes, pues era muy positivo. Y en este caso me ofrecieron la vicepresidencia para lo que se le llamaba Latin Centro, que era todo Centroamérica, el Caribe y la región andina. Y yo basado en Costa Rica, la posición basada en Costa Rica. Ahí le iba a dar a un gran ejecutivo que también lo compañía se llama Alfredo Rivera, y también es una persona que aprecio y admiro mucho y la que aprendí mucho. Y fue padrísimo porque llegas y habíamos 3 mexicanos, pero Alfredo él es hondureño, había gente de Argentina, gente de Brasil, gente de Bolivia, y el poder tener la oportunidad de manejar un mercado, eran 28 países, con 7 oficinas, con gente muy diversa en cada una de estas oficinas y con realidades muy diferentes, ¿no? Entonces se te abre el mundo, o sea, es impresionante. Si no aprendes es porque no quieres, o sea, nada más sentarte a escuchar a la visión de gente de diferentes países sobre un mismo tema de negocio es un aprendizaje bárbaro. Pero así fue como se me presentó la oportunidad. Y de ahí saltas a Estados Unidos directamente. No. De ahí tuvimos un proyecto en donde también se reestructura la compañía a nivel Latinoamérica y nos toca que nos muevan a Colombia. Costa Rica, Colombia. Colombia. ¿Después de cuántos años en Costa Rica? 3 y cachitos. Ok. Y en Colombia, pues también era un mercado con un potencial de crecimiento muy grande para la compañía Coca-Cola y para el embotellador que es Coca-Cola FEMSA. Y aunque es un país con muchísimas similitudes a México, también es un país que vivía una realidad o vive una realidad social diferente
a lo que es México. Es un país grande, pero de una forma, un acceso difícil. Y entonces la posibilidad de crecimiento es grande, pero también la forma de llegar a todos los puntos de venta es muy complicado. Pero ahí también seguíamos viendo el resto de los países de la región. Entonces, esa fue nuestra segunda oportunidad. Y la que siguió fue entonces ir a Norteamérica, a Estados Unidos. ¿Qué tan difícil es, Toño, trabajar en un mercado como Estados Unidos? Siendo latino, siendo expatriado, y aunque pues venías desde ya de la misma Ya venía compañía. fogueado también fogueado, por sí, la claro, experiencia en 2 países diferentes con equipos internacionales. Pero que no olvidemos que, bueno, siendo Latinoamérica, bueno, ciertas similitudes, el idioma, etc. Claro. Pero brincas a Estados Unidos, llegas a Estados Unidos, ¿qué fue lo más difícil allá? Esto es una opinión personal, es lo que vivimos nosotros, pero nosotros llegamos, a mí me nombran para esa posición en diciembre del 2020 y de enero a mayo hice la posición desde Colombia. Por lo mismo estábamos en plena pandemia. Justo. Entonces fue también una reestructura global que tuvo la compañía y yo empecé a ejercer esa función desde Colombia. Entonces, el aprenderla o el empezar a hablar acerca del mercado, de los clientes, de la gente, todo vía Zoom, pues se volvió una barrera inicial. Pero dicho el contexto de la pandemia, ya cuando llegamos a Atlanta, que es en donde está el corporativo, no podías ir a la oficina, estaba la oficina cerrada por pandemia. Entonces, ya estando en Estados Unidos, seguíamos en Zoom y teníamos reuniones esporádicas en donde ese equipo de liderazgo ya nos reuníamos y sí planeábamos, etcétera, pero tener el contacto con toda la gente, no se podía. Yo tuve mi primera reunión directa con mi equipo 3 meses después de que yo llegué a Estados Unidos. Entonces, eso sí le puso una barrera a mi experiencia de aprendizaje rápido. Y lo segundo es que me tocó la transición entre el primer gobierno de Donald Trump a Biden. Claro. Eso también para Estados Unidos significó una polarización desde el punto de vista político, ideológico, social, político, que la compañía no fue ajena. O sea, esa tensión social que se vivía trasminó un poquito dentro del ambiente de la organización. Y lo tercero que me tocó fue todo el tema de Black Lives Matter. También. Que pues también se vivía dentro de la organización. Entonces tú tenías un ambiente muy politizado dentro de la compañía y en donde todo el tema de la gente de color tenía un peso muy específico dentro de la organización y todo el tema de diversidad tenía un peso muy específico dentro de la organización, pero al final de cuentas tenías esta transpolarización que existía culturalmente y socialmente dentro de Estados Unidos. Entonces, el poder influir, pues más allá de que si eres latino o si eres americano o si eres persona de color o asiático o tratas de influir desde lo que eres tú como persona. O sea, yo me acuerdo cuando empecé mi carrera, otro de mis grandes maestros que se llama Pedro Bello, él lo que me decía, tú acuérdate que tú vas a enseñar más por lo que eres que por lo que sabes. Entonces, preocúpate por ver quién eres. Y pues yo... Interesante. Qué buena frase. Yo he tratado un poquito de vivir mi vida así y cuando llegué a Estados Unidos, más de que si soy latino o si tengo mucha experiencia o si soy hombre y era el único hombre dentro de un equipo de recursos humanos muy amplio para Norteamérica, pues yo trataba de ser buena persona. Claro. Pero sí te encuentras un ambiente muy politizado, o me encontré con un ambiente muy politizado. Entonces sí fue difícil, pero no por el hecho de ser latino. Esa es mi experiencia personal. ¿Pero qué hacías? O sea, ¿qué proyecto es el que ibas a gestionar en Estados Unidos? Mira, yo en Estados Unidos estaba a cargo de varias funciones de la unidad de negocios de Norteamérica, que era Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y estábamos también dentro de un cambio cultural muy fuerte,
que habíamos logrado dentro de Latinoamérica moverlo muy rápido, que es hacia una cultura de crecimiento. Y el reto con el que nos invitaron a Estados Unidos era lograr ese cambio, acelerar ese cambio cultural dentro de Estados Unidos. Y además de estas cuestiones que te platico, lo más difícil es que llegas a Estados Unidos, a Atlanta, Georgia, donde se inventó la Coca-Cola, donde se fundó la compañía Coca-Cola, donde es el mercado más grande de Coca-Cola en el mundo y muy exitoso por años. Y entonces llegas y no puedes llegar y decirles, oigan, es que venimos, o sea, nos trajeron a una serie de personas aquí a ayudarles a cambiar, pues porque... Claro. Se siente como una, ¿Por qué hay que cambiar, muchachos? se siente como una imposición, ¿no? Claro. Sí, porque usted no sabe, ¿no? Entonces ya llegamos el hondureño, el mexicano, un ecuatoriano, un argentino, No, bueno. a ayudarles acá. No. No, pues no. Entonces no es que hubiera un rechazo a nosotros o la figura de las personas que los incorporaron a ese equipo, pero sí existía ese como, no tenemos necesidad de Esa cambiar. barbera, ¿no? O sea, somos Somos los que lo creadores. hicimos. Ajá. Entonces, se lograron muchas cosas, pero sí es difícil, ¿no? Entonces no puedes llegar con la actitud de yo vengo a enseñar, yo vengo a ayudar. Y yo creo que esa es la actitud que cualquier persona en cualquier trabajo debiéramos de ver, ¿no? Yo no vengo a salvar, yo no vengo a ser el héroe, ¿no? Yo vengo a ayudar a un sueño, yo vengo a ayudar a un propósito, yo vengo a ayudar y mientras crean que yo pueda contribuir, pues adelante. Pero siempre hay esa resistencia al cambio, Toño. Sí, es parte de nuestra naturaleza. ¿Sientes que esa resistencia al cambio es más difícil en una empresa, por ejemplo, norteamericana como Coca-Cola o incluso en una empresa mexicana? Yo creo que en todas es fácil o difícil dependiendo mucho del estilo de líder. Ok. Porque el estilo de liderazgo es el que genera las condiciones para que una organización sea flexible y se mueva rápido, o el estilo de liderazgo genera las condiciones para que una organización sea controladora y al resultado. Yo creo que por condiciones históricas en una compañía grande, multinacional, se mueven más despacio, se mueven un poquito más lento que una compañía chica, familiar, pero con donde la actitud del dueño, del líder, sea de cambio y de crecimiento. A mí hay un caso que me fascina, que es el de Microsoft. De hecho, cuando tú empiezas a escuchar todas estas corrientes que se llama el Growth Mindset, en donde cada día puedes ser mejor, en donde cada día puedes crecer un poquito como persona y como organización, la primera empresa a nivel global donde tú lo ves esa transformación ocurriendo de una forma real es Microsoft. Venía ante la época de Bill Gates, luego un CEO que no recuerdo su nombre, pero era como un poquito excéntrico y un estilo de liderazgo que era seguimos creciendo, y luego llega Nadella, que es CEO hindú, que llevaba muchos años trabajando en Microsoft. Ballmer era el que te faltaba, Paul Ballmer, ¿no? Paul Ballmer. Es que tú eres fan de Bill Gates. Tú te O es que mi sabes, amigo es fan de Bill Gates. entonces, no, ya, cuéntala. Y él lo que dice es, empiezan con el cambio de una visión, ¿no? De un propósito. Entonces van a pasar de ser el mayor fabricante de software o no sé qué, a algún sueño en donde querían que en cada hogar de los Estados Unidos la computadora. hubiera una computadora, creo que ese era el sueño inicial, a decir, nosotros ayudamos a cualquier persona y cualquier empresa a hacer mejor su trabajo. Entonces ya no vendo computadores, No. sino que vendo... Herramientas de productividad. Entonces yo soy tu solución y voy a ayudar a cualquier persona y a cualquier empresa a hacer mejor su trabajo y lograr sus resultados. Entonces me vuelvo un socio de cualquiera. Sí. Entonces Microsoft, ese switch es de ser un fabricante de computadoras, que te vende computadoras y que la tengas en tu casa, a esta visión de ayudar y cooperar a que cualquiera logre sus resultados y sus sueños, ¿no? Entonces, pero eso implica un cambio cultural durísimo. Y Nadella fue el primero que realmente siendo el hombre de vértice, el hombre de punta, pues logró o está logrando
o han logrado una base y un cambio muy, muy fuerte en una compañía de ese tamaño. Pero además lograr esa transición, Toño, sabiendo que va a haber resistencia al cambio inicialmente, yo creo que no es un proyecto fácil. Todos tienen que estar en sincronía. Es o que sea, alinear todo el eso- equipo, y estamos hablando de miles de personas. Sí, o sea, no es una pyme, pues No de somos 10 3 personas poniéndonos de Y acuerdo. aún así es difícil a veces. Sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. No, porque tienes que cambiar muchos paradigmas internos de la organización o muchos paradigmas del propio liderazgo. ¿Qué sería o cuál pensarías que es el mayor reto al estar al frente de un área de recursos humanos o de relaciones laborales? En Yo tu veo caso. dos. Yo veo dos. El primero es que recursos humanos está para que la empresa logre resultados. O sea, no eres la beneficencia interna de una organización. No. Entonces tú tienes que ser una persona que conecte las necesidades de negocio con una estrategia de recursos humanos. Ya. Y tienes que ser capaz que esa estrategia de recursos humanos ayude a que la empresa logre sus resultados, si no sobras. El gran reto es el que pases de ser un área transaccional, o sea, que administra la nómina, que recluta, que despide, que entrena en las cuestiones básicas y que imprime la disciplina dentro de la organización, a un área de negocio y que tu voz sea considerada dentro de una mesa de toma de decisiones, porque tú traes todo el punto de vista de la gente a cualquier proyecto que tenga la organización. Sí, tú gestionas el talento. Exactamente. Lo gestionas sí, ¿no? O sea, tú pones las condiciones, pero al final de cuentas, que eso es mucho lo que sucede en la empresa mexicana, es que, es que es un problema de gente, que lo vea recursos humanos, ¿no? Los problemas de gente son problemas del líder del área. El problema de gente, o sea, tú puedes ser director de recursos humanos, pero el vicepresidente único tal es el director general. El responsable de la gente dentro de una organización es el director general. Y recursos humanos ayuda a poner las condiciones, los procesos, las herramientas para que todos los líderes puedan desarrollar a su gente. Pero no es un problema de recursos humanos el desarrollar a la gente. Entonces, Recursos humanos es el que pone a la gente, ¿no? El que atrae a la gente o el que dice te quedas, Recluta. te va, tú recluta a la reclutas, gente. tú tienes los procesos, sí. Pero al final de cuentas es yo te traigo la gente a ti y va a trabajar para ti y te va a dar resultados a ti. Entonces o la desarrollas, la quieres, la motivas, la traes bien y le pones claridad en sus objetivos o te va a tronar a ti. Y no entra el conflicto de, bueno, es que ustedes lo contrataron, recursos humanos, y no me está. Pero lo que pasa es que depende el nivel, cómo tengas tu proceso. O sea, la palabra corresponsables es muy importante, pues porque yo soy responsable de que el proceso te traiga la gente que tú necesitas. Pero al final de cuentas, el que tiene que decir, sí, con el Consejo de Recursos Humanos, quiero a este o a este, es el que va a ser su jefe. Claro, el que escoge al final, Sí. que tiene el... Porque entonces, si yo no lo escogí, pues es bronca de Recursos Humanos. Me trajo mala gente. Claro. Si yo lo escogí es, ¿y ahora cómo le hago para que salga adelante? Pero también algo que pasa mucho en las organizaciones, o al menos que yo veo desde mi perspectiva laboral, es que muchas veces los empleados sobreponen, voy a decirlo de una manera muy burda, su pellejo por encima de los objetivos de la compañía o de la organización. Sí. O sea, para cualquier cosa yo me lavo las manos, o sea, esta parte de a veces falta de responsabilidad de los trabajadores, de algunos, no digo que todos. Sí, y fíjate, y ahí, por ejemplo, te lo puedo poner, y no te lo voy a poner a nivel de la compañía grande transnacional, sino te lo puedo poner a nivel de una compañía local aquí en Querétaro, con la que hoy yo estoy como director de recursos humanos, en donde el director general lo dice muy claro, ¿no? O sea, tenemos que ser proactivos, ¿sí? Pero también tenemos que tener la responsabilidad, o sea, el accountability. Y mucho de lo que sucede en las organizaciones conforme van creciendo es que la gente tiene la tendencia a que cuando hay medallas o cosas positivas sí querer figurar, pero cuando los resultados no se dan es cómo le hago para demostrar que yo no tuve absolutamente nada que ver con el resultado. Para zafarme de ahí, sí, claro. Y al final de cuentas, cuando tú hablas de una compañía que cotiza en la bolsa, pues bueno, pues ahí los inversionistas venderán sus acciones y no pasa nada. Pero cuando tú hablas de una compañía familiar, en donde hay una persona que tiene todo el riesgo de su patrimonio, pues él está muy interesado en los resultados. Pero tú como trabajador, al final de cuentas, es
pues yo voy a mi Chamba. chamba, a mi Sí. parte. Sí, yo voy a lo mío. Pero además, a ver, recordar que en México, y ya lo creo que lo habíamos platicado en algún otro episodio, más del 95% de las empresas son pymes o mipymes. O sea, yo digo es el motor de México. supuesto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esas empresas que son pequeñas, donde son fundadas a lo mejor por el papá, el abuelo, etcétera, y que el dueño sigue inmerso no solo como dueño o accionista, sino a lo mejor también como director general? Entonces, desligarte de esta parte, de esta dualidad, a veces también puede implicar que limite el crecimiento, ¿no? Sí, De la empresa. de la empresa, exacto. O sea, yo creo que todos los que son emprendedores, para mí, yo no tengo el estómago para ser emprendedor, ¿no? O sea, y yo creo que hay personas que son mejores como ejecutivos que como emprendedores. Y hay personas que son muy buenos emprendedores, pero no tienen No son buenos capacidades ejecutivos. ejecutivas. Tener esa mezcla de ambos, alguien que sea emprendedor y además un buen ejecutivo, es compleja. Pero lo más difícil en ellos es el soltar y dejar que la organización tenga una vida independiente a ellos, y que la organización sea un ente que por sí solo, independientemente de un director o de la conformación accionaria, tenga la capacidad de ser sustentable y sostenible en el tiempo. Siempre va a existir lo que son los valores del fundador que tienen que trascender en las diferentes generaciones y diferentes momentos de la organización. Pero el riesgo que tienen ellos, yo los admiro, o sea. Si no cualquiera, No, nacemos para tener esa... no, no, no. Sí, la O verdad. sea, yo admiro en la actualidad, que es el director general de la empresa en la que estoy colaborando, yo tengo una gran admiración a él porque lo ves con un interés genuino porque su gente esté bien, lo ves con un deseo de que la empresa sea un ente independiente a él, pero también lo ves cómo corre los riesgos todos los días y siempre antepone a Su equipo. personas. Pero es que además mi pregunta iba un poco encaminada a veces cuando es este dueño, director general, etcétera, le cuesta, puede ser trabajo tomar ciertas decisiones, a diferencia de un director que es un empleado y que está contratado para ejercer ciertas funciones. ¿A qué voy con esto? Que a lo mejor Desapego. el desapego, incluso económico, Sí. que a veces el dueño / director general es como, ay, tengo que sacar de mi bolsa para, y a lo mejor un director general ajeno que solo es director general te va a decir, bueno, se tiene que hacer, cumple con el plan de negocios, etcétera, se desembolsa, se paga, se hace. Eso creo que a veces en México a las MIPYMES les cuesta mucho trabajo despegarse de una postura así. Es que velo, o sea, es buscando un poquito esta empatía dentro de los dos modelos. El riesgo es todo. Claro. O sea, yo como ejecutivo, si tomo una decisión, lo peor que puede pasar es que el resultado no se dé y el resultado de la organización baja. El que es dueño, director general, si toma una decisión y el resultado no se da, es que está tal vez poniendo en riesgo su patrimonio. Claro. Entonces, pues no es lo Y mismo. sus hijos. Como el jamón, los huevos con jamón, ¿no? Claro. La gallina pone los huevos. Sí, la gallina y el cerdo participan ambos, ¿no? Pero pues uno colabora y el otro se compromete. Está muy esa. Entonces, yo creo que por eso también el tema de la transición de una compañía familiar a través de un consejo de administración en donde tenga el dueño, director general que funge como ambas, la capacidad de tener el consejo de personas expertas en diferentes ámbitos que le ayuden a la toma de decisiones, es importante, además de su equipo de directivo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se está viviendo positivamente en México es que estas pymes y mipymes ven con cada vez mayor fuerza la necesidad de estos consejos consultivos o de administración. Que no es algo culturalmente muy común. No. Sobre todo en MIPYMES, porque a ver, el tema de las MIPYMES es falta de liquidez. Claro. O sea, por eso a los 2-3 años desaparecen, porque Claro. no hay lana. Entonces, si estoy viéndome difícil el día a día con los gastos, pues pensar ya en un consejo, que estaría maravilloso, pero no siempre es tan fácil. Sí, y por eso yo creo que la transición es primero un consejo consultivo y luego un consejo de administración, porque cuando tú lo que necesitas es el resultado al corto plazo para mantener viva la organización, pensar en un consejo que te dé estrategias de largo plazo es espérame, o sea, yo lo que necesito ahorita es ahorita. Seguir viviendo, me refiero en cuanto a la empresa. Sí, claro, que siga funcionando.
son perfiles diferentes. O sea, el emprendedor, pues es muy aventado, muy arriesgado. Muy aguerrido, Jonathan. Sí, y el ejecutivo, pues lo ve diferente completamente. Con otros ojos. Con otros ojos. Claro. Entonces, como bien decías, juntar esos dos perfiles, pues yo creo que muy pocas veces en la vida. Sí. Es un fenómeno muy extraño. Sí, 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 sí. ¿Y en qué momento un fundador debe de acercarse a un consejo que le ayude a organizarse? Yo creo que eso es de las partes más complicadas. O sea, ¿por qué? Porque tú ves estos hombres, o sea, la verdad, son personas los que han logrado generar algo sólido, con crecimiento, a base de riñón y de esfuerzo, muy pocas veces o muy difícilmente van a ver a alguien con las capacidades que ellos quieren Claro. para dejarle que dirija su empresa. Sí. Y no es que sean soberbios o arrogantes, es miedo. O sea, si yo he logrado, siendo como soy, estos resultados, dejarle a alguien, bueno, tiene que ser 10 veces mejor que yo. Si no, no se lo voy a dejar. ¿Por qué cambiarlo, no? Sí. O sea, ¿por qué cambiar si va funcionando? Y luego tienes el tema en estas compañías familiares, en donde pues los hijos no han sufrido lo que sufrieron la primera generación para generarlo, ¿no? Y entonces para crearlo. No tiene el hambre. No tiene, pero tienes momentos en donde hay compañías familiares, en donde la siguiente generación tiene una base sólida que el fundador dejó y lo llevan a un siguiente nivel, la multiplican, la aceleran, pero luego tienes compañías en donde el fundador logró algo a base de todo su esfuerzo, en donde la siguiente generación no es capaz de llevarlo. Oye, ¿qué pasa O no quiere. cuando llega la injerencia de los hijos en la empresa? Es complejo, ¿no? Es muy complejo. He tenido la oportunidad en otros momentos de mi vida en dar asesoría a compañías familiares y ser miembro de consejos de administración de otras compañías, en donde la parte emocional es lo más complicado. Porque al final la relación padre-hijo existe. Claro. Pero uno, sentados en una mesa, las visiones que pueden tener sobre el negocio Totalmente son completamente diferentes. Pero el papá siempre va a ver como hijo al hijo. Claro. No se puede despegar tan fácil eso. Pero además, algo bien importante, y tal vez si queremos ponerle más complejidad a la ecuación, ¿qué pasa cuando el hijo, por ejemplo, dice, pues es que yo no quiero seguir en el negocio familiar o a mí no me interesa continuar? Pues mira, yo creo que eso es más fácil a que cuando el hijo, sin tener las capacidades, dice yo quiero ser el que Eso está claro, como dice el Claro. un tonto con iniciativa siempre es más peligroso. Sí. O sea, porque se da. O sea, los hijos que creen que por ser la siguiente generación Tienen les el toca. derecho y Ajá. la inteligencia que el papá tiene, ¿no? Claro. Se lo piensan. ¿Y cómo es para un externo trabajar en una empresa en este proceso de transición? ¿Es fácil, es difícil? Porque estás viendo la relación padre-hijo llevarse a cabo delante de tus ojos. ¿Cómo, como director de recursos humanos, intervienes en ese tipo de dinámicas? No, mira, por ejemplo, en la empresa en la que estoy ahorita no se da esa situación. En la empresa en la que estoy ahorita, yo creo que ellos están dando los pasos adecuados desde el punto de vista accionario, desde el punto de vista de consejo, desde el punto de vista de transición. Yo los veo muy, muy bien. Me ha tocado empresas en donde no lo he hecho desde adentro, sino que lo he hecho como externo, o sea, consultor externo. No me ha tocado el tema de transición desde adentro en ninguna empresa. Entonces, ya veré. Ya lo dirá el tiempo. Sí. Oye, Toño, en este marco normativo y laboral, donde se avecina ya, está a la vuelta de la esquina, esta reducción de jornada laboral en el caso de México, no es algo innovador, ya en otros países de Sudamérica ya existe, por ejemplo. ¿Qué pasa con la productividad de las empresas en México desde tu punto de vista? Yo siempre me gusta decirlo, no es lo mismo ser productivo a medir tu productividad en horas nalga. Digo, soy un poquito Sí. burdo, pero Sí. no porque esté sentado 20 horas en esta silla quiere decir que voy a ser muy productivo.
Hay gente que a lo mejor en 1, 2, 3 horas saca la chamba de todo el día. ¿Cómo nos preparamos las empresas o los emprendedores mexicanos a este tipo de cuestiones globales que ya vienen y que ya están a la vuelta de la esquina? Bueno, aquí esto es una opinión también. Yo vería el tema desde dos ópticas, ¿no? O sea, tú tienes trabajos que por la naturaleza del trabajo, ya sea servicio o dentro de las áreas de producción, están destinados a estar en un sitio de una hora a otra hora porque es parte del trabajo, ¿no? Cualquier establecimiento que da un servicio hacia el exterior, pues tiene un horario de puertas abiertas. Entonces la gente tiene que estar ahí. No es que pueda ser lo más productivo. El primer requisito es de 9 a 5, porque es el horario en que abre el negocio, ¿no? Cuando tú hablas acerca de las plantas productivas y cuando tienen además un tema a lo mejor de turnos laborales y rotación, etcétera, pues también necesitas que el obrero esté de 8 a 6, porque es la hora en la que se produce. Ahí sí veo un gran reto para las empresas mexicanas, porque tienen que reducir o tienen una reducción en el tiempo en el que su gente va a estar disponibles para poder dar ese servicio o para poder producir. Entonces, si el impacto va a ir siendo 2 horas menos por año y cada una tendrá que adecuarse para ver cómo se entregan esos servicios, ¿no? Pero está la parte administrativa de las organizaciones, que es en donde el concepto de la hora nalga pues, funciona. Yo soy un convencido de que la gente está por resultados y no por tiempo, cuando es un trabajo administrativo. Entonces, la productividad se centra más en la ambición de los proyectos y la calidad de los proyectos que el tiempo dedicado a los proyectos. Entonces, tú un resultado lo puedes entregar bien en 1 hora, o un resultado lo puedes entregar bien en 3, o un resultado lo puedes entregar bien en las 8 horas que te piden que estés sentado en la oficina. Las generaciones nuevas traen otro chip. Ellos trabajan desde donde sea, con un aparato, con un teléfono. Son igual de productivos o más en 1 hora que a lo mejor yo sentado 8 horas en una oficina. Entonces, el reto para las organizaciones se llama no solamente la reducción de la jornada laboral, sino la confianza en la gente de que está por resultados y que entrega los resultados. Yo creo que la burra no era arisca, sino que la hicieron. Y un poquito lo que nos pasa en México es que creemos que si a la gente le das home office, hay el que sí va a trabajar desde su casa y va a ser productivo desde su casa, pero hay el empleado que cree que está De de vacaciones. vacaciones. Pero no es mucho tema cultural. Sí. Pero entonces para llegar a esa cultura no puedes llegar de sartazo, ¿no? Tienes que ir poco a poco, teniendo las rutinas, ¿no? No se impone. Sí. O sea, algo que a mí... No, la cultura no cambia por decreto. No. O sea, la cultura es una convicción personal compartida de que lo que se propone hacer es mejor para todos y la organización. Tú no puedes decretar un cambio cultural. Tú puedes sembrar la necesidad de un cambio cultural, pero tiene que haber un convencimiento de todos para que realmente se logre, ¿no? Y ese convencimiento, perdón te interrumpa, Toño, tiene que venir muchas veces, o me atrevo a decir que casi siempre, desde la cabeza, Desde el liderazgo. desde el liderazgo, porque Sí. si no va a ser muy difícil lograr. Sí. Y no puedes tú, o sea, la manera más natural de vacunar un cambio cultural es que el liderazgo diga, queremos vivir una cultura de apertura y de confianza, y no dejes hacer home office porque tienes que estar aquí de 9 a 5, ¿no? Pues ¿cuál confianza, no? Sí, no. Eso es de las cosas que en México nos va a costar más trabajo. Es que, por ejemplo, retomando un poco tu experiencia en Estados Unidos. En Estados Unidos el trabajador labora de 9 a 5, ponle, o de 8 a 5, lo que sea. Pero a las 5:01 ya está fuera, ya está en el estacionamiento subiendo a su coche. En México creo que a veces es hasta mal visto salir a tu hora, valga la Sí, redundancia, de sí, salida. sí. Antes Porque del entonces jefe es no imposible. traes la No te camiseta de pusiste la la empresa, camiseta. le vale. Pero también, a mí por eso me gustan mucho los indicadores, porque nos dejan ver muchas cosas. México es de los países, de acuerdo a la OCDE, de los que más trabajan o más tiempo Más tiempo labora. labora.
Y no necesariamente somos más productivos, ¿eh? Exacto. Aguas, Mm. aguas. Sí, yo me acuerdo cuando yo empecé mi vida laboral estaba mal visto llegar después del jefe Claro. e ir antes del jefe, ¿no? Como de, ¿qué horario trabajas? Pues en el que trabaje mi jefe. Cuando pues, eso es la cultura en otros países, en Europa, mi horario de trabajo es ¿no? O yo tengo que entregar este resultado, cómo lo haga y ya es mi responsabilidad, ¿no? Y aquí las nuevas generaciones nos van a marcar el ritmo, son los que nos van a tener que incorporar a los mayores, ¿no? O sea, ese es un tema también súper padre. Cuando hablas tú acerca de la integración generacional dentro de una organización, ya me acuerdo las discusiones eran, oye, ¿cómo vamos a integrar a los millennials en la cultura de la organización? Porque son este tipo de trabajador muy diferente a los baby boomers, ¿no? Oh, no. Sí, Ahora el tema es, ¿cómo los millennials nos siguen dando chance a los baby boomers de trabajar con ellos? O sea, porque ya el tema generacional ya no es si los millennials van a integrar a los Z, son muy parecidos. Los que ya nos quedamos somos los boomers. Entonces, y el tiempo de vida de una persona en la empresa se ha extendido y cada vez más. Entonces, el tema de la integración generacional, yo creo que el reto mayor no está tanto en que los millennials integren a los Zetas, sino que los Zetas y los millennials nos siguen aceptando a los boomers dentro de la organización. Pero también ahí hay algo bien importante, Toño, y no sé si estés de acuerdo conmigo. Estas nuevas generaciones, millennials, centennials, etcétera, la famosísima llamada, a mí no me gusta estereotipar porque creo que es complejo, pero esta famosa generación de cristal, porque a lo mejor los baby boomers, y lo platicamos en algún episodio, si recuerdan, amigos, donde a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos trabajaban en una compañía muchas veces casi toda su vida, hasta que se jubilaban. Hoy la tendencia es pruebo en una, pruebo en otra y me estoy moviendo. Entonces, ¿cómo poder adaptar estas políticas, estos reglamentos a una generación donde ya te habla mucho de mi dignidad, mis derechos laborales, Espacio. mi espacio, no seas intrusivo en mi chamba? O sea, no es fácil tampoco. Mira, es complejísimo, pero el problema lo centraría un poquito más atrás y nuevamente, yo igual no me gusta el estereotipo de la generación de cristal, pero cuando tú estás hablando acerca del desarrollo económico de una nación o del desarrollo productivo de una organización, el fin de la organización sí tiene que ser el que se genere ese valor. Yo creo que las nuevas generaciones entienden su concepto de valor es el que es diferente al que tal vez tienen las generaciones anteriores, que se basa mucho en la generación de riqueza propia y para los trabajadores, ¿no? Yo creo que las generaciones nuevas le dan valor a otras cosas. Claro. Y es súper relevante. Pero atrás de ese concepto de valor que tienen, que es que yo valoro más el bien que le hacen al medio ambiente, o yo valoro más mi tiempo libre, o yo valoro más la capacidad de que yo pueda probar diferentes cosas y de no estar atado, esa inmediatez del resultado que quieren, que no es culpa de ellos, sino que es culpa de la propia tecnología que existe, todo es inmediato, todo es fácil. Es una cultura en donde la inmediatez es premiada más que el esfuerzo, porque en nuestras épocas cualquier cosa Llevaba tiempo. llevaba tiempo. Y esfuerzo. Y Y esfuerzo. hoy todo es desechable, todo es rápido. Claro. Rápido, la Sí, época de la sí, sí. inmediatez. Y es fenomenal, ¿no? O sea, ChatGPT o todo sí, lo claro, sí, claro. es una maravilla, pero el esfuerzo o sea, yo creo que mis hijos no entienden el concepto de una enciclopedia. Y de que, que te dejaban, tienes que investigar sobre la guerra de los 7 días o la Primera Guerra Mundial y tenías que ir A la biblioteca. A la biblioteca. No, yo creo que ya buscar la ficha del libro. Uy, no, Sí, imagínate. sí, No, sí, sí. nunca lo van a entender. No, no. O sea, te podías tardar en eso un día. Claro. Sí. Claro. Lo que ellos hoy, En en segundos. 16 segundos, le dice, chat, Ajá. dime y ya.
¿no? Entonces, el tema de la inmediatez y el tema del esfuerzo es algo que las generaciones nuevas tienen y le dan un valor súper relevante. Pero debe de haber atrás de eso la generación de una riqueza. O sea, riqueza, perdón, y no quiero sonar materialista, pero para cuidar el medio ambiente tiene que haber fondos para cuidar el medio ambiente. Claro. Y para poder hacer reciclaje tiene que haber fondos para poner las No recicladoras. son solo buenos deseos. Y para todos los proyectos de Circular Economy tiene que haber fondos para investigación, desarrollo, y entonces sí sigue existiendo como un motor del desarrollo de todos estos proyectos que les interesan a las nuevas generaciones, la generación de riqueza. Claro. ¿No? Y debe haber unos cimientos, ¿no? Los cimientos son los padres, Por su la generación anterior. Sí, y por eso no me gusta el tema de los estereotipos, porque al final de cuentas no puedes decir que toda la generación actual es una generación de cristal, ¿no? No. Pero sí tienen esas características de inmediatez. Claro. La recompensa tiene que ser inmediata, ¿no? Yo me acuerdo cuando en una ocasión en una de las empresas, yo acababa de llegar y llega una chava. Me dice, hola, Toño, vengo a presentarme contigo. Soy fulanita y te quiero decir que ya la próxima semana cumplo 2 años como gerenta de marketing de bla, bla, bla. Y yo, Ok. Bien. Súper, Cool. felicidades. Felicidades. Qué padre. padre. Vamos a comer. Sí. No, o sea, me dice, ¿qué sigue? Ah, caray, como que, ¿qué sigue? ¿De qué? Sí, ya. Ya quiero mi siguiente puesto. Espérate, o sea, en mi época, a mí lo que me decían es que te tardas 6 meses en entender el puesto que estás haciendo. El segundo 6 meses en empezar a proponer algo para el puesto que estás haciendo. Y todo 1 año para ver si lo que propusiste lo entregaste. Claro. Sí. ¿No? Es lógico. Ya se te fueron. ¿qué? Ya Dos se te años, fueron ¿no? los 2 años. Fácil. Entonces ni siquiera tienes oportunidad luego de reevaluar y proponer una mejora sobre lo que fue tu plan, ¿no? Bueno, las generaciones nuevas es inmediatez. Es ya lo hice. No, espérate, sí, ya lo hiciste, pero te salió bien, aprendiste, ¿qué cambiarías? ¿Dónde está el resultado? Etcétera, ¿no? Y entonces se preocupan más por un crecimiento acelerado dentro de una organización que de un aprendizaje consistente, sostenible dentro de una organización. Y también es lo que nos está faltando a mi generación. Ser maestros, o sea, estas generaciones lo que les faltan dentro de las organizaciones son maestros. ¿Por qué? Porque todos quieren crecer tan rápido que nunca está el que se detiene a ser el mentor, Claro. el maestro, el role model, tal. Porque Pero ¿qué todos pasa, suben, ¿qué suben, pasa suben. cuando estos maestros ya van de salida en las empresas y entran puros chavos? Pues es que lo que pasa es que tienes, y ahí es donde te digo, que estas nuevas generaciones tienen que adaptar o incorporar el rol de los baby boomers, tal vez no desde el punto de vista de la energía o la innovación o la creatividad, pero sí de la experiencia y el conocimiento. Oye, Entonces, perdón, ¿qué le dijiste a la chica? Lo que sigue es tu renuncia. No, Quiero una- no, para nada, ¿no? No, para nada. Ahora, hay gente, sí es brillante, ¿no? O sea, hay gente que sí dices, este cuate, el puesto ya le quedó chico, Claro. ¿no? Pero no es Pero lo determina el jefe, no el mismo. No, Sí, no. exacto. Los resultados, me atrevería claro, a decir. claro, O sea, resultados, los claro. resultados hablan por sí solos. ¿Por qué te puedo vender que soy la maravilla, pero cuáles son mis resultados? Conocemos algunos casos. Son muchos. Oye, y nos puedes decir para ti qué es el éxito. Nos decías que era decir todo sí. No. A ver, no todo sí. tranquilo, tranquilo. Sí a todo. Para mí el éxito, híjole, puedo sonar muy anticuadito, pero para mí el éxito es que mis hijos me quieran, que mi esposa me dé un abrazo todas las noches cuando llego a la casa, que mis amigos me aprecien y que pueda yo dejar algo positivo a las personas que están junto a mí, ¿no? Ese es como mi definición de éxito. Correcto. Tu pregunta, Mike. Pues fíjate que tenemos una pregunta siempre que nos acompaña alguien. Y es, si pudieras verte al espejo 20 años atrás,
¿te dirías algo o cambiarías algo? Sí, evidentemente. O sea, me ubico 20 años, estamos hablando. O digamos, cuando tenías 20 años. Sí, yo creo que algo que he aprendido en mi carrera es el que justo, y va ligado a esta definición de éxito, yo siempre he sido muy poco arraigado. Yo siempre he sido muy de para adelante, ¿no? Y en eso Lore, mi esposa, y yo somos diferentes, ¿no? Ella, nos fuimos a vivir a Costa Rica y cuando nos fuimos de Costa Rica lloraba, que feliz en Costa Rica. Y cuando nos fuimos de Colombia lloraba, porque estuvo feliz en Colombia. Y cuando nos fuimos de Atlanta lloraba, porque fue feliz en Atlanta. O sea, ella siempre, y deja unas relaciones muy constantes, muy sólidas. Yo lo que tengo es como que, pues ya viví Costa Rica, ya, check. Ya viví Colombia, ya. Y eso desgraciadamente me lleva a pensar que aunque hay muchas personas a las que aprecio con todo el alma, las frecuento poco porque no tengo como esa consistencia de la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega mi esposa y me dice, oye, ya hablaste con Iván y con Alex, amigos que convivimos mucho en Costa Rica y Colombia, justamente. Le digo, sí, ¿cuándo hablaste con ellos? Pues hace como 4 meses. O sea, pero para mí son personas a las que aprecio muchísimo, pero tengo poco frecuente. Me pasa, mi hermana me dice, oye, háblale a mi mamá. Pues hablé con ella la semana pasada. O sea, pero ¿qué me diría a mí mismo? Que todavía estoy a tiempo de cambiarlo, es el que esos afectos no se mueven al mismo ritmo que me muevo yo. Y tengo que procurarlos y tenerlos más cercanos. ¿Cambiarás algo? ¿Alguna decisión, Toño? ¿Alguna decisión? Yo creo, tendría que hacer un análisis más profundo, pero algo que yo dijera, me equivoqué en esto y lo debí de haber hecho diferente, no me viene rápido a la memoria. Yo creo que por lo mismo de que pues ya lo que pasó, Pasado. y para adelante, ¿no? O sea, tienes poco arraigo, digamos. Sí. Vamos. Qué padre. Sí. Qué padre, porque no todos somos así, ¿eh? Es A mí me difícil. cuesta, yo soy más de arraigo, de rutinas. Muy. No, rutinario soy, pero Soy muy rutinario, ¿eh? pero no. ¿Esa falta de arraigo la desarrollaste a consecuencia de tu trabajo o tienes el trabajo que tuviste de ser expatriado porque ya tenías esa... Yo creo que la he tenido siempre. Siempre. O sea, yo creo que desde chico he sido así de next. Como dijeron, pata de perro, ¿no? Un poco así. Sí. Es un poquito de qué sigue, ¿no? No tanto está esta canción de Sabina que dice, ¿no? No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás existió. Sí. Entonces, Muy interesante. ¿no? Pues mi estimado Toño, muchísimas gracias. Te agradezco que te hayas dado el tiempo, el espacio para acompañarnos en un episodio más de Entre Cortes Historias. Muchísimas gracias y bueno, pues no sé muchos si quieran agregar algo más. ¿No? Quizá algún consejo que le quieras dar a estas nuevas juventudes, a estos nuevos chavos que vienen. Que se avienten, o sea, es que no se cuestionen tanto evidentemente sí tomar decisiones pensadas, pero que se avienten. En la carrera uno empieza pensando que se va a dedicar a una cosa y termina haciendo algo completamente diferente porque la vida te va llevando. El tema es, déjate llevar. O sea, en positivo, ¿eh? No déjate llevar. No No. como gorda en tobogán. No, tampoco. Y no digas sí a todo, ¿ah? Sí. No a todos. Pues muchísimas gracias, Toño. Te agradecemos Toño. mucho. Gracias a Un ustedes. placer. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Entre Cortes Historias, amigos. Nos vemos. Bye. Gracias. Muchas gracias, Toño. No, gracias a ustedes. Espero que te hayas sentido cómodo, te haya gustado. Urban es una barbería exclusiva para caballeros, ubicada en el corazón de Querétaro, que ofrece servicios tradicionales de barbería como cortes de cabello, arreglo de barba y corte para niños. Ven a Urban.